Hola amigos, hoy desde Juguemos con la Matemática y la Física. Pasamos en física a movimientos en dos dimensiones. El primer movimiento en dos dimensiones sería el movimiento en que se mantengan dos velocidades constantes. Entonces, sobre el eje de las X, 20 metros por segundo, sobre el eje de las Y, 30 metros por segundo. Tenemos los dos vectores, uno vertical y otro horizontal. Pero en este caso no me voy a ocupar de ese movimiento. De los movimientos en dos dimensiones, el primero que voy a considerar es el movimiento semiparabólico. ¿Cuándo ocurre? Podría ser cuando sobre una mesa, esta es mi mesa horizontal, impulso una esfera, un garbinche, una canica, una esfera de cristal, la impulso con una velocidad de 100. ¿Por qué lo voy a hacer real? No me gustan las hipótesis que hacen los libros sobre cuestiones hipotéticas. Aquí lo vamos a hacer una cuestión real. Entonces, si yo muevo esa esfera con una velocidad de 100 metros por segundo, esa sería la velocidad horizontal. Pero mire qué pasaría. Esta es la mesa y aquí finaliza ella. Inmediatamente continuamos. Entonces, ¿qué ocurre con esa esfera? Esa esfera comienza a caer. ¿Por qué comienza a caer? Porque existe un vector aceleración que se llama gravedad. Ese vector gravedad hace que esta esfera vaya cayendo hasta un último punto donde toque con el piso. Entonces, inmediatamente la esfera sale de la mesa, comienza a describir un movimiento en el eje de las Y. Y en ese movimiento en el eje de la Y, nosotros lo llamamos caída libre. Sino que no puede, en la medida que va cayendo, va avanzando también en X, porque trae una velocidad. Entonces, por eso está en dos dimensiones. Vamos a bautizar las variables de acuerdo a este movimiento. Conocíamos el tiempo, la distancia, y la velocidad y la aceleración. Y cuando vimos la caída libre hablamos de una nueva variable que es la gravedad. Entonces, para tales efectos, tendríamos como variables en el eje horizontal lo que alcance a llegar de X. Ya no lo vamos a llamar distancia, sino alcance, porque el cuerpo viene es en el aire y va a llegar a un punto donde toca la superficie en X. Entonces miramos desde la mesa hasta donde llegó, qué tanto recorrió, y a eso lo llamamos alcance. La velocidad en el eje horizontal siempre va a ser la misma, luego lo cual querría decir que en el eje horizontal describe un movimiento uniforme. Aquí en este eje describe un movimiento uniforme. Y en el eje de la Y describe un movimiento de caída libre. Y nosotros conocemos las fórmulas para caída libre. Sabemos que la altura se calcula como gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y aquí lo vamos a llamar de igual forma la altura. El tiempo lo podemos calcular de esta misma fórmula, pero despejada, que sería igual a la raíz cuadrada de 2y sobre g, porque mire, el 2 que está acá pasaría a multiplicar, la g que está multiplicando pasaría a dividir, y como existe al cuadrado, pues inmediatamente sacamos la raíz cuadrada. Entonces, de esta no necesitan memorizar estas fórmulas, es solo aplicarlas, las estoy dando acá. Entonces, fórmula para el tiempo, fórmula para el alcance, y esta sería la fórmula para la velocidad. ¿Cuál es la velocidad? Aquí la velocidad antes de llegar, antes de que llegue al piso, en el eje de la Y va a tener una velocidad de llegada, antes de que exista el contacto ahí con el piso. Esa es la que nos va a interesar. Entonces, el problema completo sería, porque lo estoy trayendo de un problema. El problema completo diría: una esfera es lanzada horizontalmente desde una altura de 24 metros. Entonces, esta mesa tiene una altura de 24 metros. Y me piden calcular la altura. Entonces, estas van a ser mis mismas variables. Efectivamente, esto es lo que debo calcular. Entonces, ¿cuáles son las incógnitas? La altura, el tiempo que dura en el aire, el alcance y la velocidad antes de llegar al piso. Entonces, sabemos que la mesa tiene una altura de 24 metros. Entonces, vamos a calcular
cada uno de esos valores. Primero voy a calcular, el primer valor a calcular va a ser el tiempo. Entonces, cálculo del tiempo. Como tengo las fórmulas ya escritas, sencillamente voy a reemplazar en cada una de ellas. Entonces tendría, para calcular el tiempo, sería la raíz cuadrada de 2 por y. ¿Y cuánto es y? 24. 24 metros. Dividido en la gravedad. ¿Y cuánto es la gravedad? 10 metros por segundo al cuadrado. Luego el tiempo sería igual. 2 por 24, 48. Dividido entre 10. Unidades. Vamos a trabajar las unidades aquí aparte. Metros por segundo cuadrado. Metros sobre 1. Y en la parte de abajo metros sobre segundo cuadrado. Las multiplicamos con la regla de la oreja. Quedaría metro por segundo cuadrado sobre metro. Metros y metros los cancelamos. Queda segundo cuadrado, lo cual quiere decir que al salir del radical como está el cuadrado, me van a quedar solo los segundos. Y me queda entonces 48 dividido entre 10. Entonces le sacamos la raíz cuadrada de ese valor, que sería 4.8. Entonces 4.8, su raíz cuadrada es 2.21. 2.21 segundos. La tengo por agilizar el problema ya con su valor. Es aplicarlo en la calculadora. Tengo 10 dividido 48 dividido en 10, 4.8. La raíz de 4.8 es 2.21 segundos. ¿Por qué? Porque lo estamos tomando de la cotidianidad. Este es un valor que se hizo ahí experimental. Entonces quedó calculado el tiempo. Voy a calcular el alcance horizontal. Alcance. Siempre que hable de alcance se refiere al eje horizontal. Recuerden que en el eje horizontal hay un movimiento uniforme y en el vertical hay una caída libre. Entonces, para este alcance tendríamos la velocidad horizontal por el tiempo. El tiempo sí es el mismo que es, porque en la medida que este cuerpo va cayendo, también va avanzando en X. O sea que lo que se demora en desplazarse acá, en recorrer, este alcance es el mismo tiempo que gasta en caer. Luego X sería igual a la velocidad horizontal, que es 10 metros por segundo, por el tiempo. Y en este caso el tiempo nos dio 2.21 segundos. Luego X sería igual a... pero aquí habíamos dicho que la velocidad era 100. Discúlpenme que les haya dicho 100. Entonces sigamos con ese mismo valor inicial que les planteé inicialmente. Entonces 100 por 221 daría 221 metros. ¿Por qué? Segundo multiplicando y segundo dividiendo se cancela. Luego el alcance. Entonces desde la punta de la mesa hasta el extremo donde cayó hay 221 metros. Me faltaría calcular únicamente su velocidad de caída. Entonces la velocidad en el eje de la Y. Porque quien tiene velocidad es el eje de la Y. Entonces la llamamos velocidad final en Y. Porque en el eje horizontal la velocidad siempre va a ser 100 metros por segundo. Para la velocidad en Y tendríamos, velocidad en Y es igual a la gravedad. Para los problemas la utilizamos como 10 metros por segundo cuadrado. Y esto multiplicado en este caso por el tiempo, que es 2.21. Tendríamos entonces que la velocidad en Y es igual a 22,1 metros por segundo. ¿Cómo sé qué es eso? Entonces vamos a trabajar las unidades aquí en nuestro pedacito de hoja de cálculo. Tendríamos metros por segundo cuadrado multiplicando a segundos. Tenemos segundo cuadrado dividiendo, lo cancelo y me queda exclusivamente metros por segundo, que son unidades de velocidad. Recuerden las unidades. Para la distancia, metros. Para el tiempo, segundos. Para la velocidad, metros por segundo. Para el alcance, metros. Para la altura, metros. La altura de 24 metros, ¿no? Entonces, ahí están
tipificadas, las que hemos observado, y la de la aceleración de la gravedad, efectivamente la aceleración de la gravedad fue en todos los casos 10 metros por segundo cuadrado. Entonces esas son las variables que estamos manejando. Queda entonces el primer movimiento en 2 dimensiones. Quedaría por presentarles posteriormente el movimiento parabólico. No olviden estar repasando en las redes sociales en Juguemos con la Matemática y la Física con el profesor Fernando Zárate Ángel.